La Campeche. Iniciamos. Bueno, pues sí que ha dado de qué hablar este tema de la universidad, ¿no? Sí. Que le dedicamos la semana pasada, pero bueno, ya han ocurrido varias cosas después de la detención del destituido rector José Alberto Abud Flores de la Universidad Autónoma de Campeche, detención, y lo comentamos la semana pasada, a las horas así, pues en estos acontecimientos, ¿no? Donde primero hay una postura de consejeras y consejeros universitarios que se emite a través de la Universidad Autónoma de Campeche, donde pedían su liberación inmediata y señalaban que había personal ajeno, externo a la universidad, que los estaba citando para sesionar en una sede alterna y destituir al rector, como al final así ocurrió en un hecho que, bueno, pues no tiene precedentes en el país de ocurrir, como ocurrió la semana pasada con el rector de Campeche. No hay antecedentes de esto en México, de que estando encalabozado un rector, por la noche y en la madrugada se dé a conocer el nombramiento de una nueva titular de la rectoría, en este caso es Fanny Guillermo Maldonado, bueno, y eso pues provocó que escalara la nota hasta ser un escándalo nacional. Hay dos documentos que le quiero comentar. El primero es uno que tenemos en posesión del Núcleo de Comunicación del Sureste, que ahorita le voy a comentar y le vamos a compartir a quienes nos están viendo en las redes sociales. Es un documento que está dirigido al Ministerio Público, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, a quien la defensa le solicita, pues entiendo que otra vez, porque ya le habían pedido 2 veces, está solicitando las videograbaciones, los videos del momento de la detención del rector Abud Flores y sus colaboradores, porque esta es la base de la defensa para decir, así lo dijeron el domingo pasado, y a ver si lo escuchamos ahorita un poquito más adelante también, ellos están señalando que la droga se la plantaron al rector, que le fue sembrada, que le fue plantada, y por ello ni siquiera querían que vaya a firmar a la policía. No sé si al final quedó que vayan a firmar a la policía o no, va a ir a firmar al Poder Judicial, porque la defensa no quiere que vayan a firmar a la policía como sus medidas cautelares, porque insisten en que los policías le sembraron la droga. Bueno, el documento que tengo aquí, que nos hicieron llegar a la redacción de NSS, es un documento que dice y está pidiendo la defensa las videograbaciones, y le contesta el comisario en jefe Víctor Hugo Sánchez Ortiz, que es el director general de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, le contesta la imposibilidad de proporcionar las videograbaciones de las cámaras corporales, las body cam de los policías. Ahí le estamos omitiendo el nombre de los policías porque obviamente esto es por un tema de ley, hay que omitirlo, pero ahí están los nombres de los 3 policías, entre ellos una mujer, me llamó la atención. Elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos, dice este documento, acontecidos el día 12 de enero entre las 9:20 y las 10 de la mañana, que es la detención, obviamente, de José Alberto Abud. Y contesta, le digo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría, la imposibilidad de proporcionar las videograbaciones de las cámaras corporales debido, y explica por qué dice lo anterior, debido a que esta dirección no cuenta con las videograbaciones solicitadas, en consecuencia, no cuenta con ellas, en consecuencia de la desactualización del sistema de software de los equipos DocStation de almacenamiento de información de las videograbaciones de las body cams pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Internos, la cual es necesaria para su correcto funcionamiento de las videograbaciones de las cámaras de solapa portátiles. Lo anterior ellos lo sustentan en un oficio que le envían a la Dirección General de Asuntos Internos solicitando a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana la actualización del sistema de software de los equipos DocStation de almacenamiento de información de las videograbaciones de las bodycam, que no existen,
porque no estaban actualizadas las bodycam, y esto era lo que decía la defensa, que no había registro de que no se respetaron los procedimientos periciales por parte de los policías, ni videograbaron la detención, ni registraron la supuesta droga que estaba en un portavasos en la camioneta de la universidad en la que viajaba el rector, que ya le dijimos la semana pasada, ¿no? Por un pitazo anónimo, que decía que llevaban armas, y versión del fiscal del estado, Jackson Villasís, pitazo anónimo, que decía que llevaban armas, y cuando lo revisaron, encontraron la droga. El tema es que los policías se llevan rodando la camioneta, no espera que llegue ningún agente de investigación, no hay, digamos, un correcto procesamiento de la escena, y esto fue grabado por vecinos que subieron a redes sociales estos videos del momento que se llevan esposado al rector y sus colaboradores. Y bueno, la base de la defensa era solicitar esto, que no se los van a dar porque no existen las videograbaciones, porque las bodycams no están actualizadas. Eso es, pues es la respuesta de la policía, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en este caso. Y bueno, a pesar de ello y de este argumento, pues ya quedaron vinculados a proceso el rector y sus colaboradores. Hay otro documento ayer del Poder Judicial de Campeche donde hace una relatoría de todo lo que ha hecho el Poder Judicial en este tema, desde las primeras horas, cuando se judicializó por parte de la Fiscalía esta carpeta de investigación, cuando se calificó de legal la detención y se formuló la imputación, que es de narcomenudeo, en variante de posesión simple. También el pasado domingo, cuando en la audiencia pues ya se les vinculó a proceso, y menciona, importante, dice, que a petición de los procesados se fijó una audiencia para el próximo 19 de febrero a efecto de debatir respecto a la solución alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, en la cual, de ser el caso, se extinguiría la acción penal. Esto es interesante porque habíamos platicado con algunos abogados y nos decían que estos temas, estos juicios, aún así como están todos, pues sin estas pruebas, sin todo lo que la defensa ha argumentado, aún así como están, se pueden llevar se pueden llevar hasta 2, 3 años. Pueden ser juicios largos, en este caso para la parte que está imputada, que es la del rector y sus colaboradores, y entonces, como son delitos que no ameritan una determinada cantidad de años, pueden acudir a estos procesos abreviados y pues ya salir de la acción penal, ¿no? Que en este caso entiendo como es algo que está englobando muchos temas políticos, evidentemente, pues aquí las partes, la parte imputada, pues lo que ya quieres salir, no estar 2, 3 años, imagínate qué es lo que nos dicen que se puede llevar a un juicio de estos, pero tienen el derecho de ir a estos procesos abreviados también y suspender esta medida, la suspensión condicional del proceso, que esto se vería el próximo 19 de febrero. Pero bueno, esos dos documentos son los más actuales, digamos, que tenemos para ponerle contexto de lo que ha ocurrido en el caso de la detención del rector Abud Flores. Y anoche en el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores pues fijó otra vez la postura del gobierno del estado, opinó y se refirió a este tema del rector de manera pues bastante extensa y básicamente señalando que como lo hicieron en el comunicado institucional, diciendo que pues ellos no están detrás de nada de esto, diciendo que ellos no están detrás ni del tema policíaco, ni del tema de la universidad y del nombramiento de la nueva rectora Fanny Guillermo Maldonado. Obviamente ahí le tira sus rozones al rector, obviamente, porque sabemos que hay una ruptura y un distanciamiento muy evidente desde hace varios meses y hasta un enfrentamiento de hace varios meses entre la universidad, el caso de Abud Flores, que llega respaldado por el gobierno de Morena, pero desde hace varios meses tienen una ruptura muy evidente. Bueno, ayer la gobernadora se refirió ampliamente, más de 10 minutos creo que le dedicó el tema ayer en su martes del Jaguar, y también criticó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, porque dijo que la ANUYES, que ha hecho
pues pronunciamientos fuertes su secretario ejecutivo, Luis González Plasencia, que ha calificado esto en la universidad como un golpe de Estado y calificó a la nueva rectora como ilegítima. Pues también salió a la defensa de esto la gobernadora Laida Sansores, señalando que se ha extralimitado la ANUYES. Pero si te parece, escuchamos la intervención anoche de la gobernadora Laida Sansores, que fue, le digo, bastante, pues habló bastante del tema ayer, un poco más de 10 minutos. Pero que aquí es un hecho que el mismo consejo que aprobó la elección del director anterior, aprobó la de ella, y además con toda la solidaridad de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces nosotros sentimos que es muy extraño que nadie, porque ha sido muy discutido que si injerencia del gobierno en la autonomía universitaria, nos deslindamos, y nosotros hemos dicho que reconocemos, respetamos la autonomía. Es un principio constitucional y pues es esencial para la libertad académica. Pero yo creo que también nosotros decidimos hacerlo, mandamos un comunicado, porque pues ellos nos involucraron a nosotros. Aquí no investigan, y que si al rector, que si lo detuvieron, todo eso son cosas judiciales, no se puede politizar lo judicial. Y yo creo que eso dejamos que lo investiguen, se están haciendo las investigaciones, él está en libertad y así llevará su juicio, y tiene otra audiencia para febrero, lo que pidió el abogado, en fin, eso que se resuelva. A nosotros nos preocupa mucho lo de la autonomía universitaria, porque nosotros verdaderamente fuimos muy cuidadosos de no meter la mano, de no tener injerencias de ninguna manera. Yo no conozco ni siquiera quienes integran el Consejo Universitario, como para haberles dicho, a ver, tú, hagan algo. No, absolutamente. Eso fue una decisión que tomaron, pero que además yo les digo, el rector que salió, pues faltaban, en febrero salía. Entonces, ¿creen que íbamos a tener que hacer un escándalo y hacer toda una... claro, si ya se iba a ir, ¿no? Se dieron las cosas, y que el Consejo tomó una decisión de rápido, vamos a decidirlo por algo, que después se sabrán cuáles son las razones, ¿no? Pero que uno lo respeta, pero salió tan pulcro que no ha habido, les digo, ni un susurro de alguien que diga, oigan, no, yo no estoy de acuerdo, porque me decían, no, pues ahora los jóvenes se van a rebelar, y no, que jóvenes, ni uno, Más bien los jóvenes se rebelaban de que les habían suprimido la Federación de Estudiantes, que todas sus actividades de carnaval y muy lo juveniles. Está restituyendo como uno de los principales acercamientos con los jóvenes. Dijo ella exactamente que era volver a restituir la participación del sector juvenil, importante, porque bueno, si la universidad vive para los jóvenes, es importante su participación, lo mismo en el carnaval, las cuestiones académicas y recreativas, y ella anunció de que se restituían todo lo que habían en algún momento peleado los propios jóvenes, que se les estaba quitando por parte de la anterior administración. Pero además, mira, los dos sindicatos, los académicos, los investigadores, ni una voz de protesta. Eso llama la atención. ¿Qué cosa habría, no? Entonces, bueno, eso a nosotros nos deja muy tranquilos, porque se necesita que las universidades ya dejen de ser la caja chica, la caja fuerte, y todo el botín de los gobiernos que usaban. Yo cuando llegué vi ahí las deudas que tenía la universidad. A ellos les dejaban que pagaran a Televisa, TV Azteca, 45 millones, 30 millones, son las facturas que los dejaron. Entonces lo hacían a través de ellos, porque a la universidad no pues poco la auditaban. Y tuvimos que detener al rector de la Universidad del Carmen, porque pues igualmente pues participó en lo que era pues como la estafa maestra, ¿no? Entonces se llevaban todo el dinero, y claro, ahora dicen las universidades no tienen recursos, hay que pedir más, y que no. Que la presidenta fue muy clara ayer en su intervención, gobernadora, cuando dijo sí hay recursos, lo que pasa es que está habiendo una mala administración y desvíos, y no se puede permitir esa situación. Yo también coincido con ella, porque me ha tocado vivirlo. Nosotros ahí con el anterior rector, que se debía a Hacienda, nosotros aportamos, y él mismo declaró
que ya no había, que se pudo pagar la deuda. Hay un videíto que él mismo lo declara para que se vea que nosotros, si alguna injerencia dicen que tenemos, pues fue para darle la mano porque ellos lo solicitaron, ¿no? La universidad mantiene con los poderes locales las debidas relaciones en el plano de la más estricta legalidad y cortesía. Muestra de esta empatía y solidaridad se evidencia con uno de los mayores retos que enfrentó esta máxima casa de estudios. Me refiero al saneamiento fiscal que desde 2012, repito, desde 2012 se arrastraba un desafío fiscal que fue resuelto con el acompañamiento del gobierno estatal, quien aportó más del 80% del adeudo, en tanto que esta universidad pagó el 20% restante, lo que permitió que al día de hoy ese adeudo tenga el saldo en 0 pesos. Eso fue su segundo informe. Espero que así estén ahora. No hay razón. Cobran cuotas además. Por los exámenes cobran muy bien. Entonces yo creo que, y sí, hay que ver cómo está la universidad, los laboratorios abandonados, los baños. Es una queja, entonces, pero allá empezaron inmediatamente, estaba afuera y empiezan a subir y a pasarte contratos y cómo no se hacen las licitaciones y todo es adjudicación directa, aunque tú no puedes adjudicar si son 500,000 pesos, más de hasta 500,000 pesos. No, 9 millones, todo se adjudicó de manera directa, todas las compras. Y todas las obras se les da a una sola familia de los contratos que pues vimos que publicaron, ¿no? Entonces, y ahora todavía no, la rectora pues no tiene acceso, todavía no la han entregado. Imagínate cuando tengan todo este material, esto es de lo que alguien sube y lo que está en redes, porque es de transparencia, que debería de ser muy transparente y subir todos los contratos que ellos tienen. Y yo sí pues protesto ante la NUYES porque se extralimita al interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a la comunidad de la universidad en cuestión. Ella sí se está extralimitando porque la NUYES nació, ¿para qué? En el 1950 era un mecanismo de coordinación técnica para fortalecer el sistema de educación superior. Pero cuando ya deja de cumplir esta razón, y entonces más parece que ahorita estar defendiendo la autonomía universitaria, está defendiendo a una persona que ya no es ni el rector, y entonces y haciendo señalamientos y tendiendo la duda de la legalidad, pues no, que el Consejo Universitario es el máximo órgano, pues que lo respete. Entonces, cuando ya se dan estas cuestiones, pues yo digo, pues ya la NUYES con tantos tiempos, 75 años o algo 75 así. acaba de cumplir. Sí, pues mira, resulta legítimo plantearle pues su papel, replantear su papel social, su utilidad pública y la vigencia de su función. Si debemos de seguir contando con una NUYES que se olvida cuál es verdaderamente la función que tiene y actúa como si fuera una autoridad y condena y dice, pero nunca ha venido a ver qué pasa. Y las propias comunidades universitarias le reclaman a la NUYES porque pareciera que defiende a rectores que están en malos pasos y que pareciera que dan a entender que hay también el trafique, como lo hubo en la estafa maestra, de que los mismos representantes de la NUYES estaban también inmiscuidos. Y con esta situación, pues en Tamaulipas se da un caso igual, gobernadora, se lo plantea y en lugar de defender a los jóvenes que están protestando, defienden a quien está siendo acusado, que es el rector, cuando hay todos los antecedentes en contra. Sí, totalmente. Yo creo que deben de salir de más territorio, ¿no? Menos escritorio, señores de la NUYES. Vengan a ver qué pasa en las universidades, porque esto no quiere decir, la autonomía no quiere decir inmunidad. Y yo creo que aquí ya no es un caso, nosotros lo hemos vivido y sufrido en Campeche, así que a nosotros no nos los platican. Coincido totalmente con nuestra presidenta, recursos hay, que los administren bien, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, Rubensito Moreira del PRI sale en defensa igual, pero si ellos hicieron todo este desgarriate. Creo, ¿no?, que se les olvida de dónde sale su jefe también. ¿Y para qué lo usar? Su jefecito Alito, pues fue el que sacó a patadas al rector, ¿no? Entonces, En una abierta injerencia en ese entonces, sí hubo abierta injerencia, porque además se ufanó el propio gobernador de ir a regocijarse de lo que había hecho, ¿no? Y ahora Moreira, que es su cuate,
No, pues ahora entonces protesta. Bueno, nada más antes de ir a la pausa, ya nos extendimos, le dije que habló bastante la gobernadora del tema. Antes de ir a la pausa, nada más escuchamos lo que dijo el secretario general de la NUYES, Luis González Plasencia, que pues fue este tema que ayer hizo que la mandataria protestara por el posicionamiento de la Asociación Nacional de Universidades ante lo que ocurrió con la detención, la detención y la destitución de la manera en que se da en el mismo día de José Alberto Abud Flores, y que ayer pues no estuvo de acuerdo la mandataria por esto que dijo la NUYES. Comportan como si fueran funcionarios del gobierno, ¿no? Eso hay que decirlo también, eso no es sano, ¿no? Pero hay también, ahora sí, afortunadamente, muchas rectoras y rectores que, conscientes de su autonomía y del rol que implica ejercer la titularidad de un ente autónomo, se defienden frente a estas injerencias que son de todo tipo, ¿no? Que son de todo tipo y que van de sutilezas, de sugerencias, de qué sé yo, hasta casos como el que desafortunadamente tuvimos el día de ayer, y que yo creo que este es el espacio para hacer un pronunciamiento claro y decir que rechazamos absolutamente cualquier tipo de injerencia arbitraria en la vida universitaria, mucho menos el uso del sistema de justicia penal para entorpecer un proceso que estaba ya en camino, que era el de la reelección del rector Abud en Campeche, y que mientras está detenido se aprovecha para echar a andar un mecanismo para el nombramiento de una nueva rectora, ¿no? Respetamos, yo conozco a la rectora, incidentalmente sé quién es, la respeto, pero no respeto el procedimiento por el cual fue nombrada rectora. Para mí es una rectora ilegítima, ¿no? Y creo que hay que decirlo claramente así, y hay que enviar este mensaje porque sabemos que en otros estados de la República, de otras maneras, se ha intentado intervenir en el nombramiento del rector o de la rectora de la universidad. En otros casos se ha logrado, inclusive, no deteniendo al rector, afortunadamente a la rectora, ¿no? Pero sí creando circunstancias que mueven a la comunidad universitaria y generan conflictos que terminan con los rectorados de personas que están a días, inclusive, de concluir, ¿no? Tienen que renunciar, se ven obligados a renunciar porque pues la presión política los obliga a ello, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que ahí es muy importante, ya lo hemos platicado informalmente también, que mantengamos la unión entre nosotros, ¿no? Que levantemos la voz ante situaciones como esta que está ocurriendo en Campeche, porque es absolutamente inaceptable, pero también porque eso coloca a cualquiera de nosotras y de nosotros en la posibilidad de ser víctimas de un atropello similar, ¿no? Creo que ahí hay que ser fuertes y sí hay que decir, inaceptable lo que ocurrió en Campeche, más allá de la suerte que tenga el señor rector, que ojalá, para mí rector todavía de la universidad, ¿no? Ojalá salga bien su proceso, pero pues no podemos aceptar a alguien que llega mediante un virtual golpe de estado en la universidad, ¿no? Y bueno, pues tampoco la NUYES le ha bajado al tema, porque ayer leía una entrevista que da nuevamente Luis González Plasencia, donde dice que ningún rector universitario se encuentra ya a salvo en el país, tomando de referencia esto que ha pasado en Campeche, por el arresto de el ex titular de la Universidad Autónoma de Campeche, y le da ahí una entrevista a María Cavadas del Universal, y pues ahí está, ¿no? Por eso decía al inicio que esto es un escándalo nacional sin precedentes, porque pues hay un tema desde lo que pasó con el arresto, el procesamiento, la destitución, la vinculación a proceso, y ahora un choque entre una máxima autoridad estatal y una institución muy importante, muy reconocida
de la Asociación de Universidades en el país, y obviamente esto es porque es algo, reitero, que no había ocurrido, así como pasó en Campeche, no había ocurrido en ningún estado del país, y evidentemente en esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior están dentro de ella todas las principales universidades autónomas del país, por ejemplo, incluyendo la UNAM, ahí está dentro de la ANUY, es la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando dice esto, González Plasencia se lo declara a nuestra compañera Ana Rosa en una entrevista exclusiva para el noticiero. Ellos estaban en un evento en San Luis Potosí que celebraba 103 años de la autonomía universitaria, entonces era el gran tema, ¿no? Era el gran elefante dentro de la habitación, lo que había pasado en Campeche. Entonces por eso pues es un escándalo nacional, porque evidentemente había una ruptura política entre la universidad, entre el rector, la máxima autoridad estatal, y lo que se venía era muy posiblemente la reelección de Abud, que muy posiblemente tenía los votos para derrotar en el Consejo a la propuesta que presentara la 4T, que seguramente iba a presentar una propuesta, y entonces pues esa era la pesadilla real, ¿no? Esa era la pesadilla real, que al final pues pasa todo esto y ya no hay tal pesadilla para la 4T, ya no hay tal pesadilla para Morena, pero lo que queda pues es otra vez el escándalo nacional, porque pues haya sido como haya sido, que se cumpla la no reelección, y como dicen, no me digan que la ley es la ley, pero bueno, es evidente que esto iba a generar olas muy grandes por lo que ha pasado, y bueno, pues ahí, qué bueno, yo digo qué bueno también, y coincido con la gobernadora Laia Sansores en este caso, qué bueno, coincido con ella, de que en la comunidad universitaria se ha mantenido tranquila, se ha mantenido pacífica, que no ha habido protestas, que no ha habido movimientos como han ocurrido en otras ocasiones, en otras universidades, por mucho menos que esto, y bueno, también pasó en vacaciones, creo todavía. Sí, entonces eso supongo que influye igual un poco, pero coincido con ella, qué bueno que no han habido más rebeliones ni más problemas a raíz de esto en la universidad, que no quiere decir que deje de ser un escándalo nacional. Vamos a un corte comercial. Ya está con nosotros el licenciado Virgilio Soberanes. Muy buenos días. Y regresamos regresamos con la opinión de Ileana y del licenciado Virgilio sobre este tema que está todavía caliente. Ya volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, cerramos el tema entonces con comentarios, sí. Ileana. Sí, la gobernadora fue muy enfática ayer en su programa del Martes del Jaguar en deslindarse de lo que se dio con el rector. Sabemos que fue algo que sacudió en el ámbito noticioso, sobre todo porque fue el regreso a clases, estábamos en vísperas del regreso a clases, un día o 2 días antes del regreso a clases, ¿no? Y sacude la noticia de que detienen al rector, la autoridad de la máxima casa de estudios del Estado. Entonces eso sacude y sacude aún más cuando se habla de por posesión de droga, de caso de vinculación. Narcomenudeo. Entonces todo variante eso, de posesión. Claro. Y entonces todo eso sorprende, y sorprende también cómo se está dando el caso, y comienza como se dice ahora, ¿no?, una guerra de narrativas, tanto por parte de esta asociación de las universidades que defiende a las universidades, y en este caso la situación que se está presentando con el ex rector, y surgen también narrativas ahora de parte del gobierno del Estado, justificadas, cada una se justifican. En el caso de la gobernadora, pues ella es muy enfática en señalar que dónde estaba la NUYES cuando, por ejemplo, se presentaron casos de la llamada estafa maestra.
Entonces ella invita a la NUYES a hacer un trabajo más de campo que un trabajo de escritorio, y ella hace énfasis en protestar, en que está en desacuerdo de lo que señala la NUYES, y que a final de cuentas defiende no la autonomía universitaria, sino a una persona que ya ahorita ya no tiene ningún cargo, ya no ostenta ningún cargo porque ya es ex rector. Entonces ahí ella hace énfasis de que hay mucho trabajo por hacer en las universidades, los recursos, cómo se han manejado, que hay recursos que no se han administrado bien, que en ese caso dónde estaba la NUYES, y entonces ha comenzado así como que esa guerra de narrativas, pero a final de cuentas lo que la gobernadora señala de que ya hay una nueva rectora y que esta rectora fue respaldada o avalada por el Consejo Universitario, el mismo consejo que puso o aprobó a Abud. Entonces ahí señala la mandataria que efectivamente el cargo que ahora ostenta Fanny, ¿no? la doctora Fanny, es legal, como legal también lo fue el cargo que ostentó Abud Flores. Entonces ella habla, hace énfasis en que en el caso de la NUYES, ¿no? que tome su rol. ¿Cuál es su rol? Es que pegó duro la NUYES y pegó primero. Sí. Eso es lo que... El comunicado del gobierno viene 6 días después de los hechos, sí, y ya la NUYES había puesto, marcado la agenda en el tema, y fuerte y duro. Y declarar ilegal la elección, por así decirlo. Ilegítima. Golpe de Estado. Exactamente. Considerar un golpe de Estado. La NUYES pegó primero. Sí. Entonces es respuesta de la mandataria, ¿no? Que la NUYES respete la decisión del Consejo Universitario, que a final de cuentas pues es legítima la elección o el cargo que ahora ya ostenta la doctora Fanny. Licenciado Virgilio, pues complicado panorama. Sí. Y escándalo nacional, porque claro, así es. El primero que lo complicó fue el propio José Alberto, porque como ustedes recordarán, él entra como rector a concluir el periodo de José Ruiz, que nada más hizo 2 años como rector, iniciando el sexenio de Laida Elena. Entonces, él le corresponde, pero sin embargo hizo una maniobra administrativa interna y lo tomó como el inicio de un nuevo periodo. Aunque ayer la gobernadora dijo que ya terminaba su periodo en febrero, o sea, como reconociendo que ya terminaba el periodo completo en febrero. Pues lo que ayer dijo Laida. Bueno, es que ahí está la irregularidad. Él debe haber hecho 2 años como rector, supliendo a Ruiz, y después tenía la oportunidad de reelegirse. Pero no se conformó con 6 años, decidió ser rector 8 años. 2 de Ruiz más 2 suyos, y dijo, es un nuevo periodo, cuando legalmente no. Era terminar el interinato de José Ruiz y después postularse, que obviamente iba a ser aprobado, porque tenía la bendición papal, y terminar y echarse los siguientes 4 años. O sea, él se iba a hacer el sexenio completo con Laida, pero él quiere hacer 4 más 4. O sea, los 2 de Ruiz, que era para lo cual lo eligieron, terminar ser rector interino, terminar eso. Luego, reelegirse, que es lo que pretende ahora, para llevarse otro. Pretendía. Tú sabes que José Alberto se aisló de una torre de marfil. No atendía a nadie, no recibía a nadie, más que a un círculo muy cercano. Y era Vox Populi en la universidad, y fue a la universidad sus excesos. Todo el mundo lo sabía. Lo comentaba en voz baja. Y ahí le valía gorro. Pero ahí están los resultados, ¿no? O sea, ya estaba desacreditado previamente. Por eso es cuando lo detienen, nadie se llama sorpresa de que aparentemente sea cierto que le haya tenido dentro del vehículo estupefacientes. La otra versión es que se los plantaron, bueno, lo que sea, está sujeto a proceso. Eso es innegable, ¿no? Eso no se puede, como dirían algunos, desnegar. Está sujeto a proceso y tiene que defenderse.
que corre el peligro que si pierde el juicio, tenga una sentencia, vamos a poner que sea mínima, pero de todas maneras es una sentencia y es una mancha que no se la va a poder quitar con nada, porque es un delito, aunque no está considerado como delito grave, si es un delito, vamos a decir, de descrédito. Por eso lo del 19 de febrero, Exactamente. que tiene la variante, ¿no? Generalmente de poder en esas una... audiencias se declaran culpables, generalmente, para que les reduzcan la pena. Es normalmente cuando eso ocurre, cuando recurren a la suspensión provisional del proceso. No, la suspensión provisional la otorga el juzgado de distrito en el amparo. Ok, a ver. Pero todavía no ha recurrido al amparo. Dijeron que va a recurrir al amparo, ¿no? Como última instancia. Sí, utilicé mal el término. El amparo comprende 3 fases. La primera es la suspensión provisional para que las cosas se queden como estaban antes de. El segundo es la suspensión definitiva, que se da luego la audiencia constitucional. Sí, lo que dice el Poder Judicial, perdón, es que van a debatir respecto a la solución alterna consistente en la suspensión condicional del proceso. Sí, así se llama. La cual, de ser el caso, se extinguiría la acción penal. Sí, efectivamente. Generalmente te vuelvo a repetir, se declaran culpables, el juez les da la pena mínima, aquí no sé cuál sea. Es que tienen que pagar, ¿no? El juez determinará si tienen que fijar. Como acá no hay daño patrimonial, no creo que le vayan a fijar más que 5,000 o 10,000 pesos, una cosa así, ¿no? Pero sí les ponen que tienen que ir una vez al mes o cada 15 días a firmar. En este caso ya no va a ir a la policía, sino va a ir al juzgado de control, entiendo que está yendo, ¿no? ¿Al Poder Judicial? Al Poder Judicial, sí. Ahí a estampar su firma, juzgado penal correspondiente, en el registro de los procesados que están libres, antes le llamaban libres bajo caución o bajo fianza, ¿no? Entonces, el proceso pues puede concluir en esa fecha o puede seguir. El abogado se va por la parte para proteger su prestigio y demás, de tramitar el amparo, pues sí, nos vamos a llevar fácilmente 2 años. Es lo que nos comentaban. Porque te repito, son etapas, ¿no? Se le da la suspensión provisional, se la niegan, puede promover recurso de reclamación para que le otorguen la suspensión definitiva y después pues ya viene el amparo. O sea, el estudio a fondo del asunto, donde el juez federal va a determinar si hay las causales suficientes, constitucionales, para que se le procese. Si no, pues lo declara libre de toda mancha y toda culpa. Lo manda a su casa. Claro, sin trabajo. No, eso ya está visto, ¿no? Que ya las posibilidades de pelear por restitución del tema del Consejo Universitario, ahora, eso ya es una quimera para José Alberto. Lo que es innegable es que José Alberto fomentó todas sus relaciones en la Ciudad de México o fuera de Campeche, con la NUYES, con sus compañeros académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, con compañeros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero descuidó lo local. Se enfrentó abiertamente con el sindicato, a tal grado que le fomentó la formación de otro sindicato que no logró tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, estaba trabajando, estaba haciendo sus maniobras para que también se le reconociera a ese sindicato como titular del contrato colectivo. Se dividiera el sindicalismo universitario. Enfrentó con el sindicato del personal administrativo también, feamente, tuvo broncas serias, severas, otorgó nombramientos sin ton ni son. Ahorita voy a leer algo que está circulando en la universidad sobre el tema. Y en general no tuvo buenas relaciones, por ejemplo, con la Federación Estudiantil. De un plumazo la desapareció. La Federación Estudiantil se remonta a los tiempos del Instituto Campechano. Inclusive un servidor le tocó ser presidente interino de la Federación Estudiantil Universitaria, supliendo a José Luis Illescas Ávila, que había sido electo democráticamente, porque antes así se hacía. Era una elección como las
que hay para diputados o presidentes municipales. De la comunidad estudiantil. Se pasaba de salón en salón con unas latas de Richot. Sí. Y ahí se depositaban los votos que luego el colegio electoral los contaba delante de los estudiantes, uno por uno. Y se veía quién había ganado, excepto cuando un compañero que le decían Shosha se robó las urnas. Se robó las urnas. Se robó las latas. Porque pensó que estaba perdiendo y luego cuando las abrió iba ganando 2-1. Pues ya lo eliminaron de la elección, ya no pudo volver a participar, ¿no? Sí. Eso fue famoso allá. Pintada para diputado ya. Así es. Efectivamente. Entonces, claro que se pervirtió la federación porque ya dejó de ser Federación Estudiantil Universitaria y se convirtió en Federación Estudiantil de las Sociedades de Alumnos. Sí. Una especie de elección indirecta. O sea, primero elijo a la sociedad de alumnos y después, que era una manera que los rectores manipulaban a la federación. O sea, es más fácil. Con puras cabecillas. Exactamente. Y soltaban mucho dinero, sobre todo en el manejo de los carnavales. Entonces, con pretexto de que no, a la y los partidos siempre se querían meter también en las sociedades de alumnos. No se metían. Sí. Se metían. Efectivamente. Se metían todos. A mí me tocó, bueno, sí, a mí no, pero todos. Yo estuve muy metido en la política universitaria. Ahora y los candidatos a presidente de la federación, todos pasaban al cuarto piso a pedir línea de esta, ¿no? Todos. Bueno, ahora en una... Y a todos les daban, quien ganara, que su gobierno quedaba bien. Surgió el año pasado una organización que quiso revivir la federación y estaba marcadamente con muchachos de Morena, ¿no? Era oculto tampoco, ¿no? Entonces, siempre hay esos intereses ahí en la universidad. Suprimió el carnaval universitario, que tenía una tradición de 50 años, desde que la universidad se fundó, en 1965, se celebraba el carnaval universitario, que a su vez era herencia del carnaval del Instituto Campechano. Y todas esas decisiones lo fueron malqueriendo con la comunidad estudiantil, que por eso dice la gobernadora, y dice bien, nadie salió en su defensa. O sea, tú no viste manifestaciones. Yo fui a la universidad el mismo día que lo detuvieron y no, como si no, bueno, como siempre, no existía, porque no aparecía, nunca iba. Y cuando iba a horas en que nadie estaba trabajando. Sí. Entonces, él se distanció de la universidad totalmente. Bueno, pues ahí están los resultados. Te estaba diciendo que está circulando alguien que se llama, o dice llamarse Surian Puerto, que no sé quién sea, por internet, algo interno de la universidad, dice, primera deslealtad o primer error. Resulta que directores generales puestos de palabra por el rector José Abud, es decir, que no tienen nombramiento, cobraron su primera quincena en el cargo a pesar de que la Universidad Autónoma de Campeche ya tiene nueva rectora. Así Angelita Santoyo, en vinculación, protegida del abogado general Pablo Velázquez y del contralor interno José Guadalupe Celis, el mismo que organizó una reunión con consejeros para pedirle que no sesionen para destituir a Abud, Óscar Sosa Oreza en coordinación académica y Raúl Montero asesores, entre otros, cobraron como directores generales sin tener el nombramiento correspondiente y mucho menos aprobación del Consejo Universitario, aunque eso al señor defensor de la autonomía le valía. Pero el caso de Angelita Santoyo, quien le dio madrugueta al anterior director, es mucho más complejo aún, porque era trabajadora de contrato, y decimos era, porque su contrato venció el 31 de diciembre del 2025, que quiere decir que Angelita ni siquiera es trabajadora universitaria, pero este 15 de enero cobró como directora general. De esta forma, Paola Ramírez Quintana, directora de Recursos Humanos, José Solana, tesorero, y Jorge Trejo Uribe, secretario de Finanzas, ya cometieron su primera deslealtad a la rectora Fanny Guillermo, o esta, sin darse cuenta, ya cometió su primera pifia en el cargo. La nueva rectora debe tener mucho cuidado, no vaya a ser que Manrique, director de Servicios Administrativos, le pase bajo el agua los nombramientos sin que se dé cuenta. También alertamos a nuestra rectora que por recomendación de Paola Ramírez de Recursos Humanos, Abud Palomio que otorgue en base a todos los de contrato como estrategia de lealtad para su continuidad en el cargo, sin importar la carga presupuestal. O sea que esta nueva era aprovechando que la nueva rectora aún está tomando el control, ya cometieron lo que podría ser el primer desvío de recursos, y no vayan a salir con que la nómina ya estaba hecha porque podrían haberla corregido, pues lo han hecho en otras ocasiones.
Ya le manda copia a una serie de personas, entre a la propia gobernadora, para que se entere de lo que está ocurriendo allá al interior de la universidad. Y al parecer sí requiere una auditoría a fondo, Sí. que debe de hacer la nueva rectora, porque se habla de, como dijo también la gobernadora, de contratos superiores a los 500,000 pesos otorgados a una sola empresa o a una sola familia. Ya saben, y O sea, entendemos por qué ¿están razón. preparando un tema ahora en Fiscalía Anticorrupción o están preparando ahora un proceso contra Abud en el tema anticorrupción? Es lo que entiendo por las denuncias que surgen en redes sociales. Pues no sé si lo vayan a hacer Sí, por la autonomía. claro. Allá porque, quien tiene que hacer sí, la auditoría porque interna es entiendo rectora que la nueva. Universidad Autónoma se rige por la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, ¿no? Ujú, Entonces sí. ahí habría que ver qué tanto alcance tiene la Fiscalía Anticorrupción de Muy poquito, porque el de 90... Loreto Verdejo sí, para el 90%, preparar algo. sí, el 90% de los recursos son federales. En todo caso, la Auditoría Superior de la Federación es la que... ¿Te acuerdas que les había pegado un jalón de orejas? Y después dijeron que no, que todo estaba derecho, etcétera. Cuando se habló primer intento de darle cuello a José Alberto el año pasado. La participación estatal sí no es tan elevada como la federal, será el 10% cuando mucho. De los Por eso la recursos. jerarquía de la ley que rige estos procesos, digamos, de conflicto de interés dentro de la UAC es la general, Sí. la ley general del país, ¿no? De Ujú, responsabilidades Sí. de los servidores públicos, digamos que no, pues tienen autonomía en ese Claro, aspecto, ¿no? Entonces, así ahí- es. Pero bueno, si quieren armar Sí, ahí claro. algo Lo que pasa es que en la Fiscalía Anticorrupción, pues probablemente lo intentarán. Se Pues podría sí. complicar el caso de Abud, ¿no? Ya no sería cuestiones por narcomenudeo simple, sino ya acusaciones directas de desvío Por de... lo que está trascendiendo en las redes, parece que por ahí va el camino, Ujú. ¿no? Sí, efectivamente. Por ahí Esto va el- ya lo viví cuando Sandoval fue destituido de la Universidad del Sudeste y salieron toda la documentación de todas las trácalas que se cometieron en su oportunidad, ¿no? Así que aquí van a ir saliendo poco a poquito. Obviamente filtrados, ¿no? Documentos ya fulanito de tal le dieron este contrato, sotanito de tal le ¿Quién dieron lo este sacó? otro. Yo no fui. Exactamente. Bueno, pues Y veremos un aquelarre allá entre periodistas. Bueno, aunque no creo que queden muchos que vayan a defender al antiguo rector, porque ya no va a haber billullo para que lo sostengan, ¿verdad? sí, y este es un tema que ya tomaron los medios nacionales, además, por la participación de la Asociación Nacional. Entonces, pues yo por ahí veo que el tema pues va a vivir mediáticamente un tiempo más en el escándalo nacional. Obviamente en lo local pues las condiciones siempre ante el poder son diferentes. Claro. Curiosamente, la Núñez Más complicadas. se funda aquí en la ciudad de Campeche, Sí. en el año que el 1950 que dijo. Me llamó la atención también que el secretario general Luis González dijo que él ha sido catedrático aquí en la Universidad Autónoma de Campeche. Lo dijo aquí en entrevista para NCS, o sea, no es un desconocido del la mundo atmósfera académico, de la atmósfera universitario. académica de Campeche, ¿no? Entonces está complicado. Bueno, cerramos el tema. No sé si tenemos ya declaraciones de la presidenta por el tema de los que fueron enviados ayer, ya para cerrar, los 37 capos del narco que fueron enviados ayer a Estados Unidos como parte del acuerdo con el gobierno y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, vamos a decirlo claramente, ¿no? Por la amenaza de Trump de entrar con una intervención directa en territorio mexicano a capturar a estos, bueno, no a estos no, porque ya estaban presos, detenidos. pero él ha amenazado con entrar a hacer operaciones contra el narco en el país y obviamente pues hay que, en estas negociaciones y en estas cosas diplomáticas, ayer le entregaron a casi 40 más de estos 37. capos, 37, y ya van 92 que le han entregado a Estados Unidos en este sexenio. Los mandan a diferentes cortes de diferentes estados donde tienen
abiertos procesos penales, nada más dicen no les apliques la pena de muerte, pero pues no verán nunca más la luz del sol. Pues es la muerte en vida. Estos hombres y mujeres, creo que hay una mujer. Una mujer que fue enviada ayer a Estados Unidos. A ver, vamos a escuchar qué dijo hoy la presidenta. Ya le preguntaron hace un momento en la mañanera. En el tema justamente de este envío de reos a Estados Unidos, preguntarle qué implicaciones tendrá, digamos, este acuerdo en la relación bilateral entre México y ese país. ¿Cómo qué implicaciones? Sí, en lo que tiene que ver con la cooperación binacional en cuanto a seguridad. ¿Qué implicaciones tendría o tendrá este envío? No es que sean implicaciones, o sea, en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y todos los casos fueron evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, pues es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, no tiene implicaciones mayores. ¿Qué beneficios se esperan, digamos, obtener en términos de combate al crimen organizado y el fortalecimiento en la relación? Son decisiones que se toman, repito, no es la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene que ver con decisiones soberanas. ¿Es importante para México o no? ¿Ayuda a disminuir la violencia en México, sí o no? Y sobre esa decisión se tomó. Bien, Presidenta. En otro tema, ¿nos podría precisar el monto de inversión? Que es enemigo. Ya está, bueno, sí, ya escuchamos lo que dijo la Presidenta. Bueno, está, la solicitud de Estados Unidos y creo que la figura que utilizan legalmente no es la de la extradición. Traslado. Porque no mencionan ni siquiera en la información que da Harfuch extradición. Dice traslado con fines de extradición. Traslado. Pues es así es, y así hay que hacerle para tener tranquilo al Donald. Sin embargo, ayer mismo dijo que va a hacer operativos por tierra. Es bastante necio cuando se emperra en algo. No lo sí, ahorita está sobre Groenlandia, quiere quitar Groenlandia a Europa, porque no a Dinamarca, le quiere quitar Groenlandia a Europa. Él va sobre el predominar sobre la Unión Europea. Y bueno, en cualquier momento se vuelve a acordar de los cárteles y vuelve a querer intervenir. Ese es un asunto obviamente muy raro, ¿no? Lo de Groenlandia. Porque en teoría no... Pero ya hay bases de ellos. Claro, y puede establecer las que quiera. Sí. De hecho, Groenlandia es como un protectorado norteamericano. Sobrevive gracias a Estados Unidos, que le surte de alimento, le surte de combustible, obviamente de vigilancia y protección y defensa, ¿no? Pero políticamente pertenece a los daneses. Que es algo que tú no te explicas, ¿no? Porque Dinamarca queda, no sé, a 1000 kilómetros de distancia. ¿Ya viste qué población tiene Groenlandia? 100,000 habitantes. Menos. 50,000. Algo así. Yo creo que tienen los habitantes de Calquiní. Sí. Y bueno, pues ahí desembarcaron los vikingos hace 1000 años y se la quedaron los escandinavos y ahora Trump la quiere. Bueno, pues ahí está. Que tiene minerales muy preciosos, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y le dijo, bueno, venga para acá. Y la instalación de las bases con arma nuclear, también para ellos es importante. Claro. Sí, ahí en el Ártico hubo unas batallas que casi no se han dado a conocer, pero muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Porque para los alemanes era básico tener el control del Ártico y desde ahí atacar a Estados Unidos. Sí. Y Rusia ha hecho pruebas nucleares en esa zona también, o sea... ya es la geopolítica. Van a terminar entendiendo, ahí lo vas a ver. Pues es que... No es que vayan ahí los gringos ahí con soldados, marines y demás. No va a ser una invasión, ¿no? Como se piensan. Como la de Venezuela. ¿no? Me faltaría que se lleve al rey danés. Así es. Pero sí les va a doblar la mano. De hecho, ya, por ejemplo, a Macron le dijo que el 200% de aranceles. Si no le entras con tu cuerno de $1,000 millones para ser parte de un consejo. Por cierto, ayer se llevó a cabo este Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Y muy venida menos, ¿no? Resonaba más antes, hace muchos años. Que por cierto no llegó a Trump porque echó a perder su avión. Eso dijeron.
Yo creo que fue un pretexto. Efectivamente, para que no llegara. Yo creo que él no va. Y precisamente por eso pues ya se siente como que ¿Quién viene... puede creer que el avión con mayor mantenimiento del mundo de pronto tenga una falla eléctrica, ¿no? Cuando tiene 3 aviones, no es el único. Así es. Haces así, truc, no arrancaste. Es como la bestia, ¿no? Que tienen más dos. pareció otro desaire Exacto. a este grupo, que también predominantemente europeo, ¿no? Este foro de Davos. Y ya sin la presencia de la gran potencia y el presidente estadounidense, pues sí, muy venido menos, creo, ayer. Te decía que estaba comentando, no tiene nada que ver, ¿no? Pero que un reportero de López Dóriga, ayer le preguntaron por el primer año de Trump, y se lanzó, es enemigo jurado. ¿Qué es eso? Y después que terminó le dice, sí tiene razón en todo, nada más que es el hombre más poderoso del mundo. Es el hombre más listo. poderoso. Así que todo lo que tú digas está bien, pero él es el que manda. Y no solamente van en Estados Unidos, sino en la mayor parte del mundo. Y si no, que le pregunten a los inquilinos de Palacio Nacional. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Virgilio. Vamos a ver, para estos días que viene, ya no escuchamos la entrevista del abogado que dio el domingo en el tema de Abud, pero bueno, ya, pues yo creo que ese tema sí ya está dando ahí círculos, pero pues no hay nada novedoso, sería interesante. Habría que esperar a la audiencia. A la audiencia del 19 de febrero, así es. La cuestión federal que él dijo que iban a recurrir al amparo. También. Lo que dijo su abogado, que iban a recurrir a otras por lo instancias pronto federales. Volver a escuchar con más claridad a la nueva rectora, porque creo que de todo esto, la que ha quedado en el medio del sándwich, ahí, y bastante complicada, ha sido la figura de la nueva rectora, que apareció en un mensaje, a mí en particular me pareció un mensaje bastante malo, el primero que dio, porque habiendo todo este contexto, ¿no? Y teniendo que aclarar, porque es la nueva rectora. Pero creo que fue como una presentación de ella nada más. Pero mala. Siendo una catedrática muy reconocida en la universidad, gente que nos dice, nos decían todavía hace unos días que nos encontramos, salimos a dar una vuelta por la universidad. Dice Homero, Ana Rosa y yo nos dimos una vuelta por el campus a ver, porque así pasa por los periodistas, ¿no? Hay que ir y ver quién te reconoce, quién te suelta, quién te dice, bueno, eso fuimos a hacer. Y se nos acercaron 2, 3 que nos decían, es una buena decisión de Laida Sansores, Fanny Guillermo. Digo, a pesar de todo eso. Abiertamente, ¿no? A pesar del respeto a la autonomía. A ver, así nos lo dijeron. Estoy diciendo como nos lo dijeron. Por eso estoy hablando. 2, 3 nos dijeron, es una buena decisión de haber nombrado a Fanny Guillermo. Que para nadie es un secreto, yo lo he platicado acá. Tienen que llegar con el respaldo del cuarto gobernador piso. En turno, claro. Pone a los rectores de la Universidad de Campeche y de la Universidad del Carmen. Y cuando no son puestos por el gobernador, que Dios los bendiga. Y nos decía una de estas personas, así se lo estoy diciendo como nos lo dijo, porque teníamos miedo, nos dice, teníamos miedo cuando pasó esto, estábamos pensando que nos mandaran a un chilango, que nos mandaran a un foráneo, así nos lo dijeron, ¿eh? Entonces es una buena decisión, Fanny. Bueno, lo que pasó ahí con José Alberto, pues qué pena, ¿no? O sea, qué pena cómo se dio y todo, pero con el tema de Fanny Guillermo, sí hay un reconocimiento de la gente de la universidad, que ha estado toda la vida metida en la universidad, que ha sido directora de la principal escuela de la universidad, que es la Facultad de Derecho, es la escuela más grande, y que es notaria y ha estado como representante del sindicato, o sea, ha cubierto una gran parte de la vida universitaria y lastimosamente creo que su primer mensaje en medio de todo esto fue muy malo. Ojalá que tenga una próxima oportunidad de volver a dirigirse a los universitarios y hacerlo de mejor manera. Más formal, ¿no? Una presentación más formal. Y bueno, pues quitarse, sacudirse eso que le han dicho de que es ilegítima y que producto de un golpe de Estado. Eso es lo que en cuanto a discurso político debió ser. Tiene que ser el mayor la pregunta énfasis. de los 64,000 pesos, como aquel programa que de los años 70, que ahorita no significa nada, ¿no? Pero en esa época era bastante dinero. ¿Cuánto tiempo va a estar? Así va a estar como interina. Buena pregunta. Porque no han dicho. Buena pregunta. Lo eligieron, pero va a terminar el periodo
del mes. Del mes, ese periodo que ya explicamos que no era, pero sí es. Y harán una nueva sesión para reelegirla por los 4 años siguientes. Pues sería bueno que lo aclare pronto, porque es importante para los universitarios. Bueno, muchas gracias. Sí, es así, pues febrero ya está aquí dentro de 15 días. Y podría coincidir con la audiencia también y todo esto, o sea, pues, vamos a ver, todavía quedan semanas. Mientras no vaya a ocurrir un sábado de bando, quiero traer a colación una anécdota que es real, no es inventada. Resulta que el cambio de gobernador, cuando Eliseo Sansores se va de candidato a diputado federal y solicita licencia como gobernador del estado para que entre el licenciado Carlos Pérez Cámara, la sesión se realiza obviamente en el Congreso del Estado, en la polvera que le decían en aquel tiempo, o el platillo volador. Y hay dos cosas que llamaron siempre la atención y fue muy comentado. Primero, la diputada Conchita Palma de Wong, que era la presidenta del Congreso en ese momento, no le puede decir gobernador constitucional sustituto. Al licenciado Pérez Cámara le dice gobernador constituto. Así quedó esa frase. Ahí está el gobernador constituto. Y segundo, Darío Barrera, que era el heredero de la línea autobuses del sur que todavía existe, pero era propiedad de su familia. Estaba esperando que bajara el licenciado Arceo. Repito, era sábado de bando. Baja Alvarito, como le decían en aquel tiempo, para ir a la sesión, y lo encuentra Darío y le dice: oye, Alvarito, te quiero hacer una pregunta. ¿Eso que está pasando allá es en serio o es por el sábado de bando? Sí, esto. Bueno, te digo, no vaya a ser que coincida el cambio de formal con el sábado de bando y pregunten, bueno, ¿esto es en serio? Después coronación, ¿no? Sí. Gracias, Ileana, gracias a quienes nos sintonizaron. Ya pasamos de tiempo, perdón que nos robamos estos minutos al español y hasta la próxima semana. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropeza, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.